Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí, estimados amigos, Alintuta. Excelente, muy bien, estimados Aliento ya amigos. chachi. Alintuta, Alintuta. Ya, vamos a empezar la clase del día de hoy y para eso tenemos el último tema del segundo libro que estamos trabajando, que estábamos siendo conociendo durante este periodo, ¿ya? Nos vamos a quedar con el tema de IMAPI, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta o cuál es verdaderamente cuando nosotros conocemos este tema del IMAPI? Mira, fíjense aquí en la pantalla voy a presentarles. Hablamos de dos temas de dos elementos muy importantes, ¿eh? A ver un poquito, vamos a ampliar esto. A ver, se ve, ¿no es cierto?, en la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, Te escucho. el tema de hoy es el tema del IMAPI, ¿ya? Entonces, dos cosas que nosotros tenemos que entender. El pronombre interrogativo IMA más el sufijo pi, que viene a ser en este caso los dos recursos. Y si yo desgloso cada uno, tiene su traducción. Por ejemplo, IMA literalmente se traduce a como qué y el famoso pi en qué. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esta traducción, estimados, nos quedamos con la famosa expresión IMAPI. ¿En qué? ¿Cuántas veces nosotros utilizamos esta expresión? Por ejemplo, nos trasladamos a la cocina. Cocina dice,
Waikuna o waikuna wasi. Dice. Podría ser cocina. ¿Y qué haces en la cocina? Podemos hacernos una pregunta muy interesante. Waikuna wasi. Y yo te pregunto, ¿Imapi mikunki? Mira, ¿Imapi mikunki? Prácticamente estoy preguntándote, ¿en qué comes? ¿Ah? Mira, fíjate, ¿en qué comes? ¿Imapi mikunki? Esa es la pregunta. ¿En qué comes? ¿Imapi mikunki? Y ahora te das cuenta el objeto en el que tú comes. Yo puedo decir y puedo responder, Ukupi mi hone. Ya está. Ukupi mi hone. Recursos que he utilizado, el pi y aquí también, Ukupi. Ya está. Y más mi hone, Ukupi mi hone. En castellano, profesor, como en el plato. Ya está. En el objeto sobre el cual tú realizas una o cierta acción. IMAPI, ¿ya? Entonces ya te das cuenta. Para eso sirve, estimados amigos, muchas veces este tipo de expresiones, ¿ya? El IMAPI siempre va a ser literalmente la pregunta ¿en qué? ¿En qué cosa o cuál es el objeto sobre el cual nosotros realizamos una acción? ¿Ya? Muchas veces tú puedes realizar la acción encima de una mesa, encima de un plato, puedes hacer muchas cosas encima de algo, ¿eh? Entonces, para eso nos pregunta. Ahora, si nosotros nos vamos aquí, mira, nos dice dos cosas muy interesantes. La expresión imapi en quechua sureño se forma como el pronombre interrogativo ima más el sufijo locativo que, digo pi, y se traduce en qué. Y se pregunta dónde se, ¿qué cosa? ¿Dónde se realiza una acción? Mira, se realiza una acción o particularmente sobre o dentro. Debes entender esto. Mira, cuando nosotros hablamos del sufijo pi que estamos viendo aquí, hay dos cosas que tú debes entender. Uno, el término sobre. Y dos, el término dentro. O sea, cuando nosotros realizamos una acción, lo realizamos sobre un objeto o dentro de un objeto. Entonces, esa vendría a ser la verdadera naturaleza del sufijo pi. ¿Ya? Entonces, recuerden en este caso, solo estamos hablando del sufijo pi para realizar una cierta acción de algo o dentro de algo. Por ejemplo, sobre algo, yo digo, ¿eh? Sobre algo, a ver, pongamos. Sobre algo y dentro de algo. Ya está. Sobre algo. ¿En qué escribimos? Encima de la mesa. Mesa, ¿cómo se dice? Mira, fíjense. Yo diría, yo escribo en la mesa. Fíjate, es la primera oración. Ahora, dentro de algo, yo duermo en la casa. Igualito. En este caso, tal vez podemos utilizar la casa, pero objeto. Yo duermo en la cama, también podría ser, ¿ya? En la cama, dentro de la frazada podría ser, ¿eh? O sea, siempre vamos a utilizar el sufijo pi para orientarnos o para, en este caso, estimados, para hablar que realizamos una acción sobre algo o dentro de algo. Yo escribo en la mesa, estoy escribiendo sobre la mesa, entonces pongo aquí, hampara, mesa es hampara, hamparapi, gil, han. Ya está, hamparapi, gil, han. Puedo poner aquí, duermo en la casa, wasipi, pu, ñun. Ese wasipi puñuni, obviamente que me está indicando que realizo la acción dentro de la casa. Y en el primer caso, realizo una acción
encima, sobre algo, ¿ya? Entonces tenemos eso. Ahora yo te puedo preguntar y decir, a ver, veamos aquí. Yo te pregunto y te digo, Dina, Maipi, en este caso, Imapi, ¿eh? Imapi, por ejemplo, Imapi Puñunqui, ¿qué duermes? ¿Podría ser una pregunta? ¿Ya? Imapi Puñunqui. A ver, Pando Espinosa, dígame, ¿en qué podemos ayudarte? Profesor, en lo que estaba explicando, en lo que dice, Bien. y como dice, yo duermo en la casa y usted ha Ujú, puesto Wasipi Puñuni, ujú. y no podría ser como Ñuka Wasipi Puñuni. Claro, puedes utilizarlo, no hay problema. ¿Ya? Ay, ay, Eh, ay. es importante. Muchas veces, por ejemplo, nosotros utilizamos como un sujeto tácito, ya cuando hablamos quechua, Ujú. aquí, yo, que se Ah, ya, porque sobreentiende, ya. como dice yo, entonces digo, no, Claro, Ñuka Wasipi Puñuni. sí puedes utilizar, no hay problema, ¿ya? Ah, ya, 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 Ajá, gracias. opcional eso, ¿ya? Entonces, mira, Dina y Mapi Puñón, ¿en qué duermes? Por ejemplo, yo te puedo decir lo siguiente. Jara, jarapi, puñone. Ya está. Fíjense, jarapi, puñone. ¿Qué estoy diciendo? Duermo ¿en qué? El cuero. Sobre un objeto estoy realizando la acción. Jarapi, puñone. Puede ser una pregunta que podemos respondernos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos indicando, ¿ya? Que nosotros realizamos la acción sobre algo. En este caso es el cuero. Jarapi, puñone, ¿ya? A ver, otra preguntita. Pongamos, Hamkuna, y ya saben que cuando te pregunto con el Hamkuna, tu respuesta va a ser con el Ñuhai. Entonces, pregunto, Hamkuna, Imapi, mira, Waik Onkech, ¿en qué cocinan? La pregunta es, ¿ustedes en qué cocinan? ¿Ya? A ver un momento. Pongamos aquí. Ya, mira. Hamkuna y Mapi, Waikungich. Teniendo en cuenta que cuando yo pregunto con Hamkuna, mi respuesta va a ser con Ñuhaiku. Es una respuesta correcta siempre con Ñuhaiku. Entonces, si me pregunto Hamkuna y Mapi, Waikungich, yo te pregunto, ¿ustedes en qué cocinan? Ustedes me responderían, nosotros, mira, fíjense ya, nosotros cocinamos en la olla. ¿En qué cocinas? En la olla. Entonces, ya me está dando sobre qué realizo una acción. ¿Y cómo se dice nosotros, profesor? Nosotros se dice ñuhai ku. Olla, manca. Y como la pregunta es, imapi, aquí está con el pronombre, con el sufijo pi, simplemente pongo aquí también el imap, el sufijo pi. Imap, mancapi. Cocinamos, pones guay, uico. Ya está. Yohaiku mangapi, waikuiku. Nosotros cocinamos en la olla. Esa sería la respuesta correcta. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, alguien ha escrito por aquí, creo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice? Yohaiku mangapi, waikuiku. Está bien, genial. Muy bien. Entonces, estimados amigos, esta es la respuesta. Y estamos recordando todo lo que hemos avanzado. Si yo quiero preguntar en un tiempo pasado, también lo puedo hacer. Hamkuna, mira, fíjense. Imapi, ¿qué cosa? Wai, ur, han, kich. Estoy preguntando en un tiempo pasado. Voy a resaltar o voy a cambiar el color del sufijo pi y el pasado. Irja, que es el tiempo pasado. Hamkuna imapi wai ur han, kich.
Mi respuesta también tiene que ser en el pasado. Y digo, ñuqayku, ¿ya? Mankapi, mankapi, wayku, haiku. Ya está. ¿Te das cuenta? Y otra vez, el sufijo pi siempre va a estar en la respuesta porque la pregunta es con el sufijo pi, ¿ya? Fíjese eso, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, estimados. Si me preguntan con el pi, voy a responder con el sufijo pi. Esa es una regla muy clara. Ya, ahí está, mira. ¿Ustedes en qué cocinaron? Ñuqayku mankapi waykurqayku. ¿Ya? Entonces ya tiene. Por ejemplo, yo puedo preguntar en el pasado, en el futuro. Hamkuna imapi waykunkichik. ¿Ya? ¿Ustedes en qué cocinarán? Mi pregunta o mi respuesta. Ñuqayku mankapi, ¿ya? Waykusaqku. En un tiempo futuro. Entonces, estimados amigos, tengan en cuenta estos ejemplos que les van a ayudar bastante a entender cómo funciona el quechua. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cancho tapuico no manacho. Muy bien. Cancho tapuico, ¿alguna pregunta, duda? Ya, mira, podemos ampliar todavía estando aquí, por ejemplo, con nuestra pregunta. Estamos en la cocina, Waikona Wasipi, Kashanchis, podríamos decir, ¿eh? Por ejemplo, yo te puedo podemos preguntar lo siguiente, ¿ya? Pongamos aquí la siguiente pregunta. Dice, Rolly, ham, mira, estoy poniendo una comita, Rolly, ham, mikunata, imapi, haranki. Ahí está, mira. Estimados amigos, cuando nos encontramos con preguntas amplias, lo único que te voy a dar un recurso importante es que aprendas a identificar el pronombre interrogativo y el verbo. A partir de esto, tú puedes guiarte. Por ejemplo, si Role Ham, me dijo una tema eso nos dice, ¿eh? ¿Cómo puedo decir? Role va a responder y va a decir, ñuja, mi kunata, ya, ima pajaranqui. Voy a servir en el plato y pongo aquí, ukupi, para, ni. Y ya está. Lo único que he cambiado es por la terminación inki, ¿verdad? Que es un recurso que sí o sí va a cambiar con el ni, y el tema de plato. Ya, tal vez va a ser recursos que van a ayudarnos bastante. ¿Ya? Pilar, a ver, ¿qué es lo que nos quieres decir, Pilar? Sí, Adelante. Chachik. Es karanki. ¿Qué significa caray? Caray es servir. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya. Caray es servir. ¿Entendido? ¿Ya? Ya tenemos eso. Estimados, no nos podemos quedar en una sola expresión de esta manera. Por ejemplo, Rolly, ¿ya? Pajarín mm, puedo utilizar varios recursos. Puedo poner kai, sumar, mijo, nata. Mira, ¿qué recurso estoy utilizando? Estoy utilizando un pronombre demostrativo aquí. Estoy utilizando un adjetivo calificativo. ¿Ok? Me dijo Nata. Ahora recién vendría mi pregunta. Imapi harán. Rolly, que eso más me dijo Nata, imapi jara. En una tercera persona. Cuando es tercera persona la pregunta, Karan, ¿él en qué sirve? Como en este caso estamos viendo aquí. Mira, lo mismo, ahorita esto puedo copiar.
¿Y cuál es el único recurso que puedo cambiar? Vendría a ser el ima. O sea, el ima nomás podría ser un elemento que voy a reemplazar. Por ejemplo, diría, Rolly, puedo poner, Kai, Suma, Mikunata, mira lo mismo, ¿ah? En vez de ima pongo plato y pongo aquí uku, pi, cara. Ya está. O sea, prácticamente he copiado la pregunta y solo he cambiado el objeto. Imapi, cara. En la tercera persona muchas veces, estimados amigos, suele pasar eso. ¿Ya? Nos preguntan en tercera persona y mi respuesta lo hago en tercera persona. Prácticamente es copiar todo y simplemente reemplazar el pronombre interrogativo ima con el objeto. Nada más. O sea, hay cositas que ustedes tienen que conocer como esto. ¿Ya? Por ejemplo, como la pregunta, Ñuhanchik, mira, Ñuhanchik, puedo poner Chay, Yana, ¿ya? Papa, ta. Imapi, Waiko Sunch, mira, fíjate. Imapi, Waiko Sunch. Esa es la pregunta. Entonces, cuando yo me pregunto con el Ñuhanchik, también la respuesta va a ser con el Ñuhanchik. Y el único recurso que cambio es el ima. Esto nomás yo voy a cambiar. Por ejemplo, oye, yo me estoy preguntando la siguiente pregunta. Nosotros todos, mira, nosotros, esa papa negra, ¿en qué vamos a cocinar? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hago yo en este caso, estimados amigos? Me doy cuenta que es una pregunta que es muy usual. Oye, ¿nosotros en qué vamos a cocinar esa papa negra? Y nosotros nos respondemos, oye, nosotros vamos a cocinar en esa olla negra esa papa negra. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio lo mismo, mira. Copio y pego. Taran, ñuqanchik chay yana papata, ima puaykusunchik. Pongo un punto al final y simplemente el ima voy a cambiar. ¿En qué vamos a cocinar? En olla y pongo manca, pi, puaykusunchik. O sea, por eso les digo, muchas de las preguntas que nosotros aprendemos en el quechua, siempre, estimados amigos, las respuestas van a estar en las preguntas. ¿Y cuál es el recurso que tú tienes que conocer, saber, identificar? Viene a ser los pronombres interrogativos. Por eso es que los pronombres interrogativos son un tema muy fundamental, porque estos son los que recogen el 90% de información que tú estás pidiendo. Son los pronombres interrogativos. Y ya sabes, el ima es exclusivo para cosas. Con ima nunca voy a utilizar personas, nunca voy a utilizar lugares, sino más está enfocado en objetos. ¿Ya? Entonces siempre les he dicho. Por ejemplo, para el pi hemos utilizado todo lo que es personas. Luego para el MAI hemos utilizado todo lo que es lugares. Y para el IMA, ¿ya? IMA utilizamos exclusivamente objetos, ¿ya? Concretos, que no son animados, ¿eh? Como una mesa, como una computadora. Utilizamos ese tipo de objetos. ¿Me entienden? Entonces, poco a poco nos damos cuenta que mi oración se puede estar ampliando y voy aprendiendo más cositas. Mira, otra de las cositas que podemos utilizar, ¿ya? Una fórmula. Por ejemplo, primero vamos a usar pronombre, luego le agregamos el pronombre demostrativo, luego le agregamos un adjetivo, luego vamos a agregar, ¿qué cosa? El IMAPI, que va a ser obligatorio, ¿ya? IMAPI.
y luego agregamos el verbo conjugado. Teniendo esta idea o esta estructura, yo puedo empezar a formar mis preguntas y luego sus respectivas respuestas. Por ejemplo, dice, pronombre más pronombre demostrativo más adjetivo más el IMAP y más el verbo. Voy y digo pronombre. El pronombre puede ser reemplazado por un nombre, Juan, Víctor, Alex, Dylan. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, Juan, tercera persona. Pronombre demostrativo. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Kai, chai, wa, jakai, ¿eh? Y pongo, jakai, ya está. Un adjetivo. Sumar, que es rico, ¿ya? Aquí vamos a agregar algo más, me había olvidado del guito. Un objeto, ¿ya? Un sustantivo, ¿ya? Podemos poner un sustantivo. Y me dice, mira, Juan, Jaque, sumar, ¿ya? ¿Qué cosa? Sustantivo. Andata, vamos a poner. Andata, a ver, puede ser andata ya. Andata, imapi, ja, tunku, ¿ya? Ahora, fíjate, un recurso muy importante que tú tienes que entender, estimados, ¿ya? Aquí nos dice rico, no es miski, varía. Por ejemplo, en Cusco, sumac dicen a lo que es rico. En quechua, apurimeño, sumac es dulce o también bonito, ¿ya? Miski es profe dulce. Ah, sí, sí. Sumac es bonito, ¿ya? Entonces, mira, Juan, Hakay, Sumac, Andata, Imapi, Hatungu, estamos hablando, ¿ya? De ellos. ¿Por qué la terminación inco, eh? Juan, pongo una coma. Puedo poner paikuna, o para completar mi idea. Paikuna, Hakay, Sumac, Andata, Imapi, Hatungu, ellos. Y Juan me va a decir lo siguiente, estimados amigos. Mira, cumple la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo, en este caso, identificar? Solo es el pronombre interrogativo. Ima, aquí está. Ima es mi pronombre interrogativo. ¿Qué voy a hacer? Copio esto, copio, y si no sé qué he hecho, pego aquí abajo y ya está. Paikuna, Hakai, Somat, Andata, en vez del ima lo cambio. ¿En qué pueden vender? ¿Ya? ¿En qué venden? En una bolsa de lana. Podría ser, ¿eh? En una chuspita vende. ¿No es cierto? En objetos. Voy a poner chuspa. ¿Qué es chuspa? Es el bolsito que tenemos. Chuspapi, jatonco. Nada más. O sea, lo único que yo debo conocer en caso del IMA son un poco más de vocabulario del objetos, ¿no es cierto? Objetos de la casa, prendas de vestir, así, objetos que podría utilizar. Entonces, mira, paikun haqay sumaq andata chuspapi hatunku. Ya está. ¿Qué hice? Solo cambié el IMAP. ¿Me entiende? Puedo seguir esta misma fórmula o esta misma estructura en el quechua. Mira, veamos aquí abajo, ¿ya? Mira, tengo. Me dice pronombre, voy a poner pronombre. Ñuhaiku, mira, fíjate, Ñuhaiku, ahora me dice pronombre demostrativo, profesor. Pronombre demostrativo, kai. Un adjetivo, puede ser color, llana. Un sustantivo, puede ser, por ejemplo, maíz, Sara, Kaya Nazarata. Ahora, el IMAPI es obligatorio y pongo el verbo. ¿Qué podemos hacer el maíz negro? Podemos hacer tostado. Tostar es hankai y pones han aiku. Ya está.
He preguntado. ¿Ñuqayku kay yanasarata imapi hank'ayku? Y dos cosas importantes, estimados amigos. Cuando a nosotros nos preguntan con el ñuqayku, hemos aprendido todo este curso, mi respuesta siempre es con el hamkuna. Por consiguiente, la terminación también va a cambiar. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente cambio ñuqayku con esto. Copiamos abajito y pegamos, mira. En vez de ñuqayku, pones ham kuna. Kay yanasarata hank'an kichik. Ya está. Ahora, ¿qué más he identificado? El IMAPI. Aquí está el IMAPI. Esto es lo único que voy a cambiar. Hamkuna kay yanasarata, ¿en qué? Anaya, decimos en Cusco, ¿eh? Anaya. Anayapi, hank'an kichis. Ya está. ¿Ya? Algunos dicen Cayana, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Quechua Changa dicen Cayana, en Cusco dicen Canalla, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, los, te estoy enseñando algunos recursos para que tú puedas aprender a responder a las diferentes preguntas, ¿ya? ¿Podemos seguir planteando más preguntas? Claro, mira, fíjate, ponemos aquí abajo. Ahora, puedo yo utilizar, ¿ya? Em, a ver, un pronombre o una expresión negativa. A ver, ¿cómo sería? ¿Ya? Mi respuesta puede ser negativa también. Por ejemplo, yo puedo utilizar paikuna. Mira, fíjate. Paikuna, kai, yuraj. Puedo convertir el color. Sarata y mapi, hankanku. Mira, fíjate. Paikuna, ellos, ese maíz blanco, ¿en qué tuesta? Yo quiero responder, ellos no tuestan, ¿ya? Puedo utilizar, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Dónde va a entrar el mana? Mira, fíjense, paikuna y pongo aquí el mana. Mana, kai, yurak, sarata, estoy diciendo que no tuestan. Ya no voy a poner, en este caso, el imapi. Puedo poner de frente. Kayurak sarata, ¿ya? Paikuna mana kayurak sarata, kan, an, kuchu. Y recuerda que para la negación hemos aprendido a utilizar dos recursos, el chu y el mana. Y aquí el ima, profesor, ¿dónde ha quedado? Por ejemplo, si tú quieres seguir considerando, puedes seguir considerando. Paikuna kayurak sarata mana, y puedo decir a, mira, fíjate, anayapi angocho. Estoy diciendo que no tuestan en el tostador. O sea, podemos plantear ese tipo de respuestas, ¿ya? Pero más usual es ya no mencionar el objeto en el que realizan la acción, sino de frente. Que paikuna que yurasarata mana o paikuna mana que yurasarata ancucho. Ellos no tuestan este maíz, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que ya tenemos estas formulitas para que ustedes puedan practicar y practiquen de acuerdo a estas fórmulas. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Mira, ñuja mancapi waikoni. Yo cocino en la olla. Ya podemos utilizar eso. Ñuja mancapi waikoni. Ya, yo cocino en la olla. Ham ukopi mijunki. Tú comes en el plato. Ham ukopi mijunki. Mira, estimados amigos, a partir del momento, tú ya puedes plantear más
ejemplos, o digo, plantear ejemplos más amplios. Por ejemplo, es camp ocupi mi hunki. Es una expresión muy simple, ¿eh? A ver, veamos aquí, mira. El ejemplo decía, camp ocupi mi hunki. Es una expresión demasiado simple, una expresión que fácil de aprender, ¿eh? Pero ¿cómo yo puedo ayudar a convertir esta expresión tan simple en una oración más amplia? Por ejemplo, aquí tengo a ver, vamos a poner mi sujeto, ¿ya? Aquí tengo el verbo. Mira, veamos esto. Verbo y aquí el objeto. Entonces, cosas muy importantes, estimados amigos. Voy a poner aquí, voy a insertar un globito para que ustedes puedan entender. Muchas veces lo que les voy a decir va a funcionar de la siguiente manera. A ver un momentito. Ya, aquí. Tengamos lo siguiente, mira. Tenemos una idea, ¿ya? Ya tenemos la idea aquí. Entonces, ¿qué te voy a poner aquí? Te voy a hablar de un adjetivo, ¿ya? Adjetivo. O sea, en el quechua, estimados amigos, tienes que entender que muchas veces, ya en la mayoría de veces, a ver, pongamos aquí, en la mayoría de veces, estimados amigos, antes del objeto siempre va a ir un adjetivo. Y después del objeto va a ir un adverbio. O sea, eso tienes que tú conocer y saber. O sea, en este espacio que te estoy poniendo, ya, mira, vamos a poner aquí. Vamos a poner de la siguiente manera para que no te equivoques. En este espacio entre puntos va a ir un adjetivo. Y después de esto, del objeto, va a ir un adverbio. Para que te guíes nomás siguiendo esta estructura, porque si no te guías en esta estructura, te puedes equivocar. Mira, camp ocupi mi hunki. Es una oración simple. ¿Cómo yo puedo hacer que esta oración simple se convierta en una oración más completa? Ya tengo aquí, camp ocupi mi hunki, dice. ¿Eh? A ver, vamos a organizar bien esta. Ya está. Entonces, aquí yo voy a colocar en este espacio un adjetivo. Un adjetivo numeral, un adjetivo, en este caso calificativo, ¿ya? Puedo colocar. Por ejemplo, ¿cuál es por ejemplo, un color? Y pongo aquí, yuraj. Ya está. He colocado un adjetivo. Aquí está, yuraj. Ocupe. Y un adverbio puede ser de tiempo. Por ejemplo, puedo poner pajarín. Pajarín. Estoy colocando un adverbio de tiempo. Ya está, he cumplido. Ham yoras pocopi pajarín mijonki. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces suele utilizarse este tipo de expresiones. Ham yoras pocopi pajarín mijonki. Entonces, esta oración cumple lo siguiente. He puesto un sujeto, le he agregado un adjetivo, le he agregado un sustantivo o un objeto, le he agregado un adverbio y le agregué un verbo. Ya está. Entonces, muchas oraciones siempre van a tener esta estructura. Sujeto, adjetivo, sustantivo, adverbio y verbo. Lo más usual que puedes utilizar para que tú aprendas quechua. Siguiendo esta estructura, tú puedes ya empezar a escribir oraciones, ¿ya? Por ejemplo, sujeto. Por ejemplo, pongo aquí, Rolly. Un adjetivo. Por ejemplo, puedo poner hatun. Hatun, grande. Y luego
voy a poner un objeto. Manca. Y siempre con el pi. Karoli hatun mancapi. ¿Ya? Puedo poner un adverbio, es opcional. Un adverbio de modo. ¿Ya? Puedo poner, por ejemplo, millay, que es feo. Millaita, huaico. Cocina, feo. Podría ser, ¿eh? Pero si yo necesito más, aquí los adverbios funcionan como, por ejemplo, más funcionan con adverbios de tiempo. Pajari, kuna, jaina puncha. Por ejemplo, puedo poner jaina, un, chao, ¿ya? Y puedo poner waikor han en pasado. Waikor han. Ya está. Y mi oración sería Roli hatun mancapi jaina puncha waikor han. Ya está. Y he completado la estructura que he planteado. ¿Te das cuenta entonces? O sea, podemos plantear ese tipo de ejercicios siguiendo ya estas estructuras. Creo que estamos en una parte en la que ustedes ya también tienen que aprender a conocer estas estructuras para que puedan escribir oraciones. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta aquí me entendieron esta parte? A ver, pregunten. Tapukamuichis, kanchu tapuykuna manachu. Kusa yachachi. Allí, ¿Me han entendido, no es cierto? Ari, Ya. ari yachachi. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, estimados amigos, tenemos este tipo de ejercicio. Este material ya saben que se les va a compartir para que ustedes puedan seguir aprendiendo un poco más el quechua. ¿Ya? Ahora sí pasamos aquí a nuestro texto. Y aquí nos dice, Han hispillupi pai pianga. Él beberá en el vaso. ¿En qué vaso beberá? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo aumentar esta oración y decir, por ejemplo, aquí en este espacito. Pai, yuraj, pespi, yupi, up, yang. Él beberá, él tomará en el vaso blanco. Podría ser, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo varios ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, maran pikutan kutashan kichis. Ñuqanchik hamp'arapi qaraykushanchik. Ya, paykuna q'unchapi waykukunku. Ñuqa tiqtichinapi waykus. Hemos utilizado algunos instrumentos o recursos, objetos de la cocina que son de uso frecuente. ¿Ya? Pasamos a la página 90 y encontramos lo siguiente. Corrige, no, aquí está, mira. Ya tenemos aquí. Ejercicio 1 nos dice. Relaciona, ¿qué cosa vamos a relacionar? Ver un momentito, por favor. Ya. Relaciona correctamente la oración. Ñuqa pukupi, ¿qué? Mira, fíjate. Ñuqa pukupi, ¿en qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer en el plato? Beber, moler, beber, cocinar, servir, servir. Y pongo aquí. Ñuqa pukupi, o puedo organizar aquí mi oración y decir, mira. Ñuqa, ¿ya? Ñuqa ukupi tara ni. Y ya está. Y voy poniendo así, ¿ya? Por ejemplo, ham mangapi, hacer hervir. Me dice, ¿qué vas a hacer? Ham. Ham mangapi, hacer hervir. ¿Cómo se dice hacer hervir? Timpuchinki. Impu, chinki. Ya está. Mira, para todos, aquí un ejemplo muy clarito para los siguientes. Atentos, atentos a esta parte, ¿ya? Por ejemplo, el verbo hacer. Normalmente, ¿ya? Hacer es rurai, ¿no es cierto? Rurai, y matakama rurai, hacer. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿ya?
Cuando nosotros nos encontramos con una expresión de la siguiente manera, por ejemplo, haz jugar, oye, a tu hermano. ¿Está bien? Haz jugar a tu hermano, ¿ya? O dices, voy a hacer dormir a mi mamá, por ejemplo, o a mi bebé. O sea, estas oraciones donde tú dices haz jugar o hacer dormir tienen una tratativa muy distinta en el quechua. Por ejemplo, ¿ya? Veamos aquí. Todos hemos aprendido a decir puño ni. ¿Qué es puño ni? Puño ni es duermo, ¿cierto? Dormimos. Por ejemplo, yo te digo puñunqui. Tú Duermes. Tú duermes. duermes. Pero muchas veces nos encontramos con la siguiente expresión. Yo hago dormir. En ese caso, tú estás realizando la acción, ¿ya? De hacer dormir a una persona. En este caso, agarro el puño, le agrego el chi y le pongo el ni. Puño chini. Hago dormir. Por ejemplo, puño chinqui. ¿Qué es puñunqui? Igualito agarro. Puño, le agrego el chi y le pongo el final. Puño chinqui. Tú haces dormir. Nos encontramos con ese tipo de expresiones. Entonces, mira, fíjate, aquí hay algo importante, el auxiliar chi para el verbo hacer, cuando nosotros somos los que hacemos o realizamos una acción que afecta a otro. Puklachi, wahachi, haz llorar, ¿ya? Haz jugar. El verbo has de hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a llegar en el siguiente libro, está esto, pero ya le estoy adelantando, ¿ya? Entonces, ¿por qué les estoy adelantando? Porque aquí está, mira. Hacer hervir. Impu chinki. Estoy utilizando acá. Impu chinki. Hacer hervir, ¿ya? Entonces vamos completando cada uno de esos ejercicios hasta la página 95. A ver qué nos dice, ver. Otro caso muy importante. Eh, claro, en este caso hablamos del pi con lugares, ¿eh? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de lugares, hablamos de Maipi. Maipi Achichingi, Maipi Llankangi, es muy distinto. Eso hemos avanzado ya, el Maipi, ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que hasta aquí hemos llegado, hasta la página 95 de nuestro libro. Y por favor, la tarea es terminar de resolver. Y el día lunes nos vemos con el tercer libro, ¿ya? Este ha sido el segundo libro, hemos avanzado bastante, en total hemos hecho 18 sesiones. Entonces, estimados amigos, lo que nos falta, lo vamos a hacer el mes de marzo, el tercer libro, abril el cuarto, mayo el quinto y junio vamos a entrar a todo lo que son las evaluaciones de lectura, escritura de los años pasados para la evaluación de lenguas originarias. ¿Ya? Entonces está bien planificado nuestro temario, así que aquí estamos. Creo que con eso terminamos hoy día y les voy a enviar este material también para que puedan ustedes imprimir y trabajar con ello. ¿Alguien levantó la mano? Giovanna. Vamos, Giovanna. Te escucho, Giovanna. Adelante, Giovanna. Sesión 18. No te escuchamos, Giovanna. Ya, muy bien. Estimados amigos, creo que con eso terminamos el segundo libro. Nos vemos el día lunes a las 8 de la noche
aquí igual por Meet y también por los amigos que están en TikTok. Si quieren los materiales también nos pueden aún escribir a este número que les dejo aquí en pantalla. Nos pueden escribir todavía para que se puedan unir al curso. Estamos en un nivel intermedio, podemos decir, del quechua. ¿Ya? Este es nuestro único número y también lo pueden encontrar en nuestro perfil de TikTok. Tupakunanskama, panachikuna, tupakunanskama. Tupakunanchikama, Tupananchiskama, Tupananchiskama. Tupananchikama. Tupananskama. Ya nos vemos, ya nos vemos. Chao, chao.